Buenas tardes con todos. A continuación, mi grupo va a exponer acerca del tema Norma Internacional ISO 9001. Los integrantes son Fabián Mena, Antonella Moreno, Nicole Naveda, Alison Pérez y Jessica Pinta. Como primer tema a topar, hablaremos sobre la ISO 9001, que es una norma establecida por la Organización Internacional de Estandarización. Esta norma, ISO 9001, pertenece a la familia ISO 9000, que es la familia de normas para la gestión de la calidad. Las normas ISO son regulaciones que se encuentran establecidas por la entidad de normalización internacional y se encargan del diseño, la promulgación y la supervisión de los estándares internacionales tanto de producción, comercialización y comunicación para industrias de todo tipo. La versión tratada el día de hoy es la ISO 9001, versión 2015, que es la quinta edición de la norma internacional, que sustituye a la de la anterior versión, que es del año 2008. Esta nueva versión está estructurada mediante 10 puntos, que son objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Esta versión, a su vez, tiene ciertas diferencias con la versión de 2008, que vienen a ser la mejora de la redacción hacia un enfoque más general y adaptado a las entidades de servicios, pues se centra en la planificación y el liderazgo y cambia el término de realización de productos por el de operaciones. También tiene un énfasis en el enfoque basado en procesos, ya que la nueva versión cuenta con una cláusula específica donde se define un conjunto de requisitos para que una entidad adopte este enfoque basado en procesos. A su vez, pasa de acciones preventivas a prevención a más alto nivel, dado que en la versión 2015 se habla de la prevención a mayor escala en coherencia con nuevos puntos sobre la gestión del riesgo. Además, existen cambios terminológicos, más detalle en la gestión del cambio, mayor compatibilidad con otras normas y se pasa de 8 principios a 7 principios de un sistema de gestión. Como definición, tenemos que la ISO 9001 es una norma reconocida a nivel internacional para sistemas de gestión de calidad, publicada por la Organización Internacional de Normalización. Esta norma lo que hace es determinar los requisitos para un sistema de gestión de calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto y o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su rama, para su certificación o con fines contractuales. De este modo, una organización acreditada obtiene un valor añadido que genera una ventaja competitiva para clientes y proveedores. Al mismo tiempo, aumenta la posibilidad de establecer determinadas relaciones comerciales que requieran o exijan altos niveles de calidad y eficacia, estableciendo enlaces con proveedores certificados. Esta norma se basa en una serie de principios que, como le mencioné, pasan a ser 7 en esta versión, que son el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal, el enfoque basado en procesos, la mejora continua, el enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y la gestión de relaciones. Bueno, los beneficios de la norma ISO 9001 vienen a ser la mejora de la redacción hacia un enfoque más general, bajo la mejora de la credibilidad e imagen de la organización. Pues la norma ISO 9001 está comprometida con las normas internacionales reconocidas y con la mejora continua. A su vez, adquiere mayor relevancia cuando se compite en el sector público o en áreas en donde el mercado está dominado por organizaciones ya certificadas, siendo así la certificación ISO 9001 una poderosa herramienta de marketing a su vez. También tenemos la mejora de la satisfacción del cliente. La norma ISO 9001 establece un requisito para la satisfacción del cliente, asegurando que sus necesidades sean consideradas. De esta manera, la organización mejora la calidad y a su vez cumple con las expectativas de los clientes. También tenemos la mejor integración de procesos. En torno a esto, permitirá encontrar mejoras en eficacia y un ahorro de costos más fácilmente bajo la eliminación del desperdicio que puede presentarse cuando los procesos son mantenidos sin tomar en cuenta ciertas ineficiencias
eficiencias durante los procesos, durante las transferencias de procesos. Por otro lado, el flujo también es mejorado, ya que puede ser usado para disminuir errores y menos de trabajo, encaminado de igual manera al ahorro de costos. También tenemos la mejora de la evidencia para la toma de decisiones. Al tomar las decisiones sobre la base de la evidencia, las organizaciones podrán enfocarse mejor en aplicar los recursos en las áreas que mejorarán su eficiencia e incrementarán los ahorros de costos con menor ensayo y error en la selección de la decisión apropiada. También tenemos que crear una cultura de mejoramiento continuo, ya que este es el tercer principio de la gestión de la calidad bajo la ISO 9001, y al adoptar esta cultura para mejorar procesos y salidas organizacionales, se encontrará mejor eficiencia y a su vez ahorro de costos, incluyendo el uso de procesos sistemáticos cuando ocurren problemas a fin de reducir su impacto y aumentar la velocidad de recuperación. Por último, tenemos la generación de compromiso de los empleados, lo cual los lleva a ser más productivos a las empresas y a ayudar a que éstas mejoren, especialmente cuando los empleados conozcan mejor los procesos internos del lugar en donde trabajan y entiendan que son parte de dichos procesos. A continuación tenemos definiciones de ciertos términos referentes a las normas ISO. En primer lugar, tenemos la normalización. La normalización es definida por la Organización Internacional para la Estandarización como aquella actividad que tiene por objeto establecer ante problemas tales como reales o potenciales, disposiciones destinadas al uso común y repetido con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en el contexto dado, que puede ser tanto tecnológico, político o económico. Su desarrollo se lleva a cabo en el seno de organismos de normalización que, mediante procedimientos preestablecidos y agrupando a todos los interesados, publican ciertos documentos elaborados y aprobados por consenso que se denominan normas. Los objetivos de esta normalización son tres, que es la simplificación, que se trata de reducir el número de modelos y de normas dependiendo de cada uno para quedarse únicamente con los más necesarios. La unificación, que se trata de permitir los intercambios y las comparaciones a nivel internacional, y la especificación, que persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso. Dentro de ISO 9001 también es bueno tener claro lo que es la definición de certificación. Como cada... La siguiente. Como cada ámbito profesional en el mundo de la calidad y la certificación tiene su vocabulario específico y es muy importante aprenderlo. Las definiciones siguientes provienen de las normas ISO 8402, la ISO 65 y de la guía ISO CI 2. La certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por escrito de que un producto, un proceso o un servicio está conforme a los requisitos especificados. En consecuencia, el medio que está dando la garantía de la conformidad del producto a normas y otros documentos normativos, la certificación se materializa en un certificado. El certificado es un documento emitido conforme a las reglas de un sistema de certificación que indica con un nivel de suficiencia la confianza que un producto, proceso o servicio debidamente identificado está conforme a una norma o a otro documento normativo especificado. También es importante hablar de la definición de acreditación. La acreditación es el acto a través del cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento de la comprobación que se efectúa en una institución acerca de la calidad de sus programas académicos, organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social. Es también la herramienta que está establecida en escala internacional para generar confianza sobre la correcta ejecución de un determinado tipo de actividades, que tenga, por ejemplo, evaluar si un producto, servicio, sistema, instalación es conforme con ciertos requisitos y puede estar sujeta a acreditación. Dichos requisitos pueden estar establecidos por la ley y tener, por tanto, carácter reglamentario o estar especificado en normas o especificaciones u otros documentos de carácter voluntario. Ya.
Hablaremos ahora de las etapas de la certificación ISO 9001. El primer paso es el diagnóstico inicial. En esta primera fase se realiza un diagnóstico para conocer el funcionamiento de la empresa y del grado de cumplimiento de la actual forma de trabajo de la organización respecto a los requisitos de la norma ISO 9001 del 2015. Teniendo en cuenta dicho diagnóstico, se realiza una planificación de trabajo para definir cómo va a ser el desarrollo del proyecto. También será fundamental la implicación de alta dirección, puesto que se exige un claro compromiso, comenzando este primer paso por definir el alcance de la certificación. En esta fase es conveniente designar a las personas a la empresa que lidera el proceso de implantación del sistema de gestión. En sí es el responsable del sistema, la cual actúa como coordinadora de trabajos e interlocutora con la entidad de certificación. También este reportará a la dirección acerca del proceso de implantación, transmitiéndole las necesidades de recursos para la exitosa culminación del proceso. La siguiente etapa, vamos de una etapa de elaboración de la documentación del sistema. En esta etapa se definen aspectos claves del sistema de gestión de la organización y se produce la elaboración de documentación que conformará dicho sistema. Para ello se utiliza toda la información obtenida en la fase de diagnóstico y la que sea necesario recabar posteriormente para lograr el diseño de una documentación que sea la más práctica y a su vez útil, y esta puede ser posible para la organización y que garantice el cumplimiento de la norma para implantarla. La siguiente etapa es la etapa de la implantación y puesta en marcha del sistema. A medida que va diseñando la documentación del sistema de gestión de la calidad, se irán implementando los procesos y requisitos en todos los procesos contenidos en el alcance. Además, en todas aquellas áreas en las que se hayan implantado los procedimientos, se realizará en sí un seguimiento que permita verificar la bondad del sistema que ya está diseñado. De esta forma se podrán ejecutar a tiempo las correcciones oportunas encaminadas a obtener un resultado que sea satisfactorio. La siguiente etapa es una etapa de auditoría interna. Una vez finalizada la fase de implantación y tras la generación de los registros pertinentes por parte de la organización, se comprobará el cumplimiento del sistema de gestión, también desarrollado mediante la realización de una auditoría interna. La finalidad de esta auditoría es detectar posibles desviaciones y alcanzar el ajuste final del sistema. Como resultado de esta auditoría, se podrá elaborar un informe en el que se reflejarán los resultados de esta y en base a ello se podrán subsanar las posibilidades deficientes que pudieran detectarse antes de encaminar al paso de la certificación. Para que la auditoría interna sea eficaz, habrá de ser, efectuada por personal debidamente que esté calificado. Para ello será fundamental que el equipo auditor se encuentre formado por la ISO 9001 y que además conozca las actividades de la empresa. Adicional a esto, será impredecible que el auditor interno sea imparcial e independiente de los departamentos auditados. La etapa siguiente es una etapa de la auditoría de la certificación. Una vez que ya se haya verificado que el sistema de gestión de calidad cumple con los requisitos de la norma ISO 9001, la organización deberá elegir una entidad certificadora acreditadora por ENAC y comenzará con el proceso de certificación. La auditoría de certificación se realizará en dos fases. La primera fase es en la que los auditores verificarán si in situ, si en el diseño del sistema de gestión es adecuado para sus procesos y que cumplen a grandes rasgos con los requisitos de la norma. En la fase número 2 aquí los auditores verifican si in situ la implementación de las mejoras propuestas durante la fase 1 y el cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión de la calidad en todos estos procesos de la empresa, haciendo hincapié en los operativos. Y tras la finalización de la auditoría, elaborará un informe para determinar la conformidad del sistema de gestión con respecto a la exigencia de la norma a certificar. Si el resultado en sí de la auditoría ha reflejado alguna no conformidad, la entidad certificadora establece un plazo para proponer las acciones correctivas correspondientes para que la elaboración del plan de acción, de correctivas, en este caso el PAC.
Después de conseguir la certificación ISO 9001, es necesario su mantenimiento, puesto que el certificado se concede por 3 años, debiendo realizar auditorías de seguimientos anuales y así una auditoría de recertificación a los 3 años siguientes. Ya, a continuación vamos a hablar como segundo punto el sistema de gestión de la calidad. Tenemos aquí los 7 principios de la gestión de la calidad. Ya. Empezamos con el enfoque al cliente. Este principio es importante aquí hacernos la pregunta, ¿la calidad para quién? ¿Para quién es la calidad que nosotros queremos obtener? Y es aquí donde vamos a obtener la respuesta de que lo que queremos es incrementar la satisfacción que tienen los clientes y también exceder sus expectativas. Para ello debemos reconocer sus necesidades reales y en base a ello nosotros dar esta calidad a los productos que estamos haciendo. Con esto vamos a retener la confianza, mantener y retener la confianza tanto de los clientes como todos los stakeholders que forman parte de la organización, tanto internos como externos, y aquí nosotros comprendemos justamente esas necesidades presentes y futuras que van a tener tanto clientes internos como clientes externos para darles esta calidad. Luego tenemos el liderazgo. Aquí nos habla que los líderes no solo son los altos mandos, sino que en todos los niveles hay un líder, es decir, un guía que les lleva a cumplir los objetivos que nos hemos planteado, que la empresa se ha planteado, para de acuerdo a esto obtener cambios, acciones y resultados. Y además aquí este líder debe dar la dirección y además crear esas condiciones para que las personas se sientan inmersas en los logros de los objetivos, es decir, que al cumplir este objetivo con este líder, todos sientan que fueron parte esencial para el logro de las metas. Síguele, porfa. Luego tenemos el compromiso de las personas. Esto es muy importante porque cuando una organización tiene personas competentes, empoderadas y comprometidas, esto lleva a que en todos los procesos exista calidad. Y justamente estas competencias las vamos desarrollando de forma adecuada, con una formación adecuada y sistemática, es decir, continuas capacitaciones para que así se genere y se proporcione valor a todos los miembros de la empresa y que ellos se involucren en la organización. Luego tenemos el enfoque a procesos. Aquí nos dice que nosotros alcanzamos resultados coherentes y previsibles de una manera eficaz y eficiente cuando se entienden las actividades que se quieren realizar y se gestionan estos procesos justamente interrelacionados que van a ser un sistema coherente, interdependiente y armónico. Es decir, que todo esté de acuerdo a lo que ya se planificó, los procesos se vayan dando de acuerdo a lo que se planificó para que se haga de una manera eficiente. Síguele, por favor. Luego tenemos la mejora. Esta mejora dice que se debe adoptar la mejora continua como una filosofía de trabajo. Es decir, todas las organizaciones deben tener ese enfoque continuo hacia la mejora, que siempre cada proceso puede ir mejorando. Hay una frase que decía en uno de las investigaciones y es hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, porque justamente esta mejora quiere enfocarse en que si ya está hecho un producto, bueno, sí está bien, pero mañana o el siguiente proceso puede ser mucho mejor y con esto vamos a lograr esa calidad y la excelencia que se busca con el sistema de gestión de la calidad. Luego tenemos la toma de decisiones basado en evidencia. Esta toma de decisiones nos dice que nosotros a través de mecanismos de seguimiento, monitoreo y medición podemos encontrar fallas o algunos errores que pueden haber en los procesos y entonces, de acuerdo a los hechos, es decir, a eso que encontramos que tenemos la evidencia, nosotros debemos evitar la subjetividad, sino más bien ser objetivos y de acuerdo a los hechos que tenemos, los documentos, la información, los estudios, de acuerdo a ello nosotros tomar esas decisiones que van a ser acertadas y no van a inmiscuir en errores en la organización. Y por eso esta información que nosotros encontramos debe ser justamente concreta, precisa y fiable para la toma de decisiones correctas. Por último, tenemos esta gestión de las relaciones.
Esta es una de las partes también importantes porque lo que se busca es gestionar las relaciones con todas las partes interesadas. Nos hablaban ahí de los proveedores, pero no solamente es gestionar esta relación con los proveedores, sino con clientes, tanto externos como internos, el personal de la organización, para que así todos busquen esos beneficios mutuos y que les ayude a estas relaciones mantenerlas a largo plazo. Y esta comunicación que debe haber en todos los niveles de la organización debe ser clara y abierta para que así se logre el éxito de la organización y un buen sistema de gestión de la calidad. Ya. Luego tenemos cómo el ciclo PHBA se puede implementar en el sistema de gestión de la calidad. Nosotros vemos que aquí tenemos el planificar, hacer, verificar y actuar, que se relacionan con ciertos capítulos de la ISO 9001-2015. Por ejemplo, la planificación está en el capítulo 6, el hacer tenemos en el capítulo 7 y 8, que es el apoyo y la operación. El verificar es la evaluación del desempeño en el capítulo 9 y el actuar es la mejora que encontramos en el capítulo 10. Síguele, porfa. Tenemos nos dice en el capítulo 3 que justamente esta gestión de los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el PHBA con un enfoque global de pensamiento, o sea, basado en los riesgos dirigidos a aprovechar justamente las oportunidades y con esto prevenir los resultados que nosotros no deseamos que se den en la empresa. Y tenemos como primero la planificación. Como decía, esto está relacionado con el capítulo 6 y aquí dice que se deben establecer objetivos del sistema y sus procesos, además de establecer los recursos necesarios que nosotros vamos a utilizar y propiciar los resultados, además de identificar y abordar los riesgos y las oportunidades. El CGC se planifica teniendo en cuenta dos cosas, que es el contexto de la empresa y las necesidades y expectativas tanto de las partes interesadas como también de esos requerimientos de los clientes. Aquí había una comparación que en la ISO 9001-2008 nos decía que la planificación era el restablecimiento de todos los objetivos y los procesos necesarios para nosotros conseguir los resultados, ¿no? De acuerdo a la empresa y los clientes, pero en la ISO 9001-2015 ya se decía que se deben también establecer los recursos que se van a necesitar y de acuerdo a ello identificar los riesgos y las oportunidades que también van a existir. Síguele. Luego tenemos el hacer, que esto es implementar lo planificado. Esto está relacionado con el capítulo 7 y el capítulo 8 de la ISO. Aquí básicamente nos dice que debemos determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. ¿En base a qué se va a hacer esto? En base a recursos, en base a competencias, en base a la toma de conciencia, en base a la comunicación. Cuando hablamos de recursos, se debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos, como son las personas, la infraestructura. Luego tenemos la competencia. Esto tiene que ver mucho con las competencias que tiene el personal, es decir, que debemos buscar un personal competente que veamos que no va a afectar el desempeño y la eficacia del CGC, porque se debe conservar la información que justamente ellos tienen, o sea, las competencias que ellos tienen deben aportar para el éxito, para una correcta aplicación del sistema de gestión de la calidad en base al PHBA. Luego tenemos la comunicación. La comunicación en sí nos dice que debemos determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes del sistema de gestión de la calidad, haciéndonos preguntas como que, ¿qué queremos comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿A quién comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a comunicar? Luego tenemos el verificar. El verificar está relacionado con el capítulo 9, que es de la evaluación del desempeño. Aquí básicamente nos dice que es realizar el seguimiento y cuando sea aplicable, también la medición de los procesos
y los productos, es decir, bienes y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos, las actividades planificadas y de acuerdo a esto reportar los resultados. Aquí tenemos tres aspectos importantes que es el seguimiento, medición, análisis y evaluación. Aquí nos dice que la organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición, qué métodos se van a utilizar, cuándo llevar a cabo estos seguimientos y cuándo hacer las evaluaciones, porque la organización debe evaluar tanto el desempeño como la eficacia que está teniendo este sistema de gestión de la calidad. Luego tenemos y aquí también lo que se evalúa es la satisfacción del cliente, es decir, se debe realizar un seguimiento de las percepciones de los clientes en grado en cuánto hemos cumplido con sus necesidades y cuánto hemos superado las expectativas que ellos tenían. Y por último, un análisis y evaluación, es decir, evaluar los datos y la información que nosotros obtuvimos de acuerdo a todos los análisis realizados. Luego tenemos la auditoría interna. Esta auditoría debe ser llevada a cabo en intervalos planificados que proporcionan información como los requisitos propios de la organización que va a necesitar para si se está cumpliendo con estos requisitos del sistema de gestión de la calidad y qué tan eficaz, qué tan eficaz fue la, a implementar el sistema de gestión de la calidad, qué resultados estamos teniendo, son positivos o negativos. Y luego tenemos la revisión por la dirección. Esto quiere decir que la alta dirección va a hacer una revisión para asegurar la conveniencia, la adecuación, la eficacia y la alineación continua con la dirección estratégica de su organización. ¿Cómo está funcionando esto? Y esta revisión justamente debe ser planificada y debe llevarse a cabo de acuerdo a cuántos recursos tengo para hacer esto, qué información poseo y las oportunidades de mejora que voy a encontrar en el mismo. Y por último tenemos el actuar, que se relaciona con el capítulo 10, que es el de la mejora. Aquí nos dice que es necesario tomar acciones para mejorar el desempeño cuando sea necesario. Entonces, las organizaciones aquí deben determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir con lo que es lo principal, los requisitos o las necesidades del cliente y también aumentar, lograr exceder sus expectativas. Aquí lo que se debe incluir son tres aspectos importantes, que es la mejora de los productos y los servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras que va a tener este cliente. Luego también debemos corregir, prevenir o reducir efectos no deseados que ya obtuvimos de acuerdo a las otras evaluaciones. Y se debe, por último, mejorar el desempeño y la eficacia que está teniendo este sistema de gestión de la calidad. Listo. En este momento vamos a hablar de los riesgos que forman parte de la ISO 9001. Siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos que definir a los riesgos y entender que el riesgo en sí es prácticamente es inherente a la vida humana. Entonces, todas las empresas, sea cual sea su rubro, su actividad, siempre van a tener riesgos que sean inherentes a los procesos que están realizando. Entonces, tenemos algunas definiciones de riesgo. Tenemos que el riesgo es un peligro, que es la posibilidad de una pérdida, también que se le puede comprender como la incertidumbre de la contingencia desfavorable. Sin embargo, también mencionar que puede ser favorable, como por ejemplo una inversión o una lotería, que prácticamente es de igual manera un riesgo, pero en este caso el resultado sería favorable para la empresa. De igual manera, el riesgo como una circunstancia, un acontecimiento aleatorio y cuya efectivización o realización daría como resultado un siniestro. Y por último tenemos que es un peligro, es la posibilidad de una pérdida, un suceso que naturalmente es desventajoso, indeseable y antieconómico porque va a traer resultados que generan costos para las empresas. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se relaciona esto con la ISO 9001? Pues naturalmente es muy importante dentro del proceso de establecer un sistema de gestión de calidad, comprender los riesgos. Referirnos que
la versión del 2015 de la ISO 9001 plantea ya un pensamiento basado en el riesgo respecto a anteriores versiones que no lo hacían tan explícitamente. Sin embargo, dentro de esta norma ISO 9001 no se establecen en sí requisitos formales o concretos o procedimientos en sí a seguir para realizar una correcta gestión de riesgo, tomando en consideración que siempre los riesgos van a variar de empresa a empresa y que para poder establecer un valor matemático en sí del riesgo vamos a tener que realizar una gestión de riesgo de acuerdo a otras normas. Siguiente, por favor. Y justamente aquí es cuando se relaciona con otra norma ISO, que es la ISO 31000. Como les mencionaba, dentro de la ISO 9001 ya se plantea un pensamiento enfocado al riesgo, y dentro de la ISO 31000 se plantean las normas directrices para una gestión de riesgo ya completa dentro de las empresas. No es necesario que se manejen las dos para tener un sistema de gestión de calidad establecido por la ISO 9001. Sin embargo, la ISO 31000 nos va a dar algunos lineamientos que se pueden seguir para realizar la gestión de riesgos dentro de la empresa. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver algunos procesos en los que se podría revisar los riesgos dentro de las empresas. En primer lugar, tenemos la planificación del sistema de gestión de la calidad, tomando en consideración que cuando se planifica se tiene dentro del punto de vista todos los procesos que existen en la empresa, entonces vamos a poder visualizar todos los riesgos asociados a dichos procesos y revisar cuáles serían más costosos para la empresa y cuáles tienen una probabilidad de ocurrir mucho más alta. Continuamos con la planificación de la realización del producto. Regresa, por favor, del producto o del servicio. Aquí tenemos los riesgos asociados al momento de la entrega del producto o a su vez de la prestación del servicio. Riesgos asociados también ya no solamente a la empresa, sino a los clientes. Entonces hay otros riesgos que pueden tener que ver con la imagen de la empresa o riesgos de demandas por parte de los clientes si se les está entregando un producto o un servicio que no es el adecuado. La revisión de los requisitos para el producto o servicio, justamente revisar que todos los productos cumplan con los requisitos establecidos. Caso contrario, también se generan este tipo de riesgos cuando los productos no tienen la inocuidad para poder ser vendidos dentro del mercado. Riesgos de diseño, cuando existen inconformidades dentro del diseño de los productos o cuando se está manejando nuevas tecnologías. De igual manera, existen riesgos asociados a este tipo de procesos. Dentro del proceso de adquisición tenemos riesgos asociados a contratar nuevos proveedores y por último los procesos de producción, que este tipo es el riesgo más común que existe dentro de las empresas, los riesgos laborales para el personal que se encuentra laborando dentro de la empresa. Siguiente, por favor. Y de igual manera vamos a revisar algunos pasos generales para poder realizar un análisis efectivo de los riesgos. Aquí hemos tomado algunos pasos de la gestión de riesgos planteados en la ISO 31000, pero no es el mismo proceso. En primer lugar, tenemos que identificar los riesgos que se tienen presentes dentro de la empresa y de igual manera, una vez que se los identifica, poder visualizar cuáles serían los costos asociados a dicho riesgo y la probabilidad de ocurrencia. De igual manera, evaluar la vulnerabilidad de acuerdo a la probabilidad y los costos, qué tan vulnerable es la empresa a dichos riesgos y seleccionar aquellos que generan una mayor vulnerabilidad para la empresa. Se crean planes de contingencia, es decir, manuales, políticas, se adecua la infraestructura, se capacita al personal para minimizar los riesgos. Se crean planes de respuesta en el caso de que ya ocurran los riesgos y se genere un siniestro, pues cuáles van a ser la respuesta de la empresa frente a la ocurrencia del siniestro. También se asegura la empresa, esto del aseguramiento se refiere a trasladar el riesgo a una empresa aseguradora a cambio del pago de una prima que puede ser mensual, puede ser anual, eso se negocia ya justamente con las empresas aseguradoras. Y por último, la mejora continua, está revisando nuevamente todo el proceso, la identificación, la vulnerabilidad, los planes de contingencia de respuesta, que no se queden desactualizados, siempre mejorar justamente las condiciones de negociación con los seguros, ver nuevos riesgos que van apareciendo, entonces siempre mejorar continuamente el análisis que estamos haciendo de los riesgos. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora los requisitos para establecer un sistema de gestión de la calidad. Siguiente, por favor. Listo. Tenemos en primer lugar
establecer un contexto de la organización. Esto nos va a servir para poder establecer más o menos el campo en el que se va a accionar el sistema de gestión de la calidad y cómo este va a estar apoyado por la estrategia de la empresa. Nos va a servir para poder identificar como punto de partida los problemas internos y externos que existan dentro de la organización. Vamos a poder comprender cuáles son los actores que van a participar directa e indirectamente dentro del sistema de gestión de la calidad, el alcance que este va a tener, y de igual manera se va a apoyar en uno de los principios que es el enfoque basado en procesos para poder mostrarnos cómo establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad dentro de la organización. Tenemos también el liderazgo. El liderazgo se refiere al papel que va a tener la alta dirección dentro de la implementación efectiva de un sistema de gestión de la calidad, tomando en consideración que la alta dirección va a tener que asignar a las responsabilidades a los empleados, van a tener el papel de comunicar e integrar el sistema de gestión de la calidad en todos los niveles de la empresa, desde los más altos hasta los niveles operativos. Continuamos con la planificación. Dentro de la planificación vamos a poder ver cómo es que una organización está planeando abordar ciertos riesgos y ciertas oportunidades que pueden existir, justamente realizando una gestión inteligente de los riesgos y también considerando las oportunidades que pueden generarse de manera externa y qué está haciendo la organización para aprovechar este tipo de oportunidades. Se habla que también dentro de la planificación se cubre la planificación de los cambios, que es un cambio en todos los sistemas de la organización y que se debe realizar periódicamente. Tenemos también el apoyo. Esto se refiere a que la organización debe contar con los recursos adecuados, las personas adecuadas, la infraestructura adecuada para poder implementar efectivamente un sistema de gestión de la calidad. Dentro de este sistema, dentro de este requisito del apoyo, vamos a poder ver qué tan comprometidos están los empleados con la gestión de la calidad dentro de la empresa, cuál es la información que se tiene, los documentos para que los empleados puedan conocer acerca del SGC. Y siguiente, por favor. Por último, vamos a ver los 3 últimos requisitos en el ámbito de las operaciones. Vamos a hablar que se trata de la ejecución de los planes, los procesos que una organización va a realizar para satisfacer las necesidades de su cliente, recordando que siempre existe dentro de la ISO 9001 un enfoque hacia el cliente. También va a cubrir cuáles son los requisitos que existen dentro de los productos y los servicios, tomando en consideración que este tipo de requisitos están asociados a los riesgos. De igual manera, la evaluación del desempeño, en el que vamos a medir, vamos a evaluar el sistema de gestión de la calidad para poder ver qué es efectivo y qué se puede mejorar. Y por último, tenemos a la mejora. Esto se va a asociar al principio de la mejora continua, que se refiere a revisar nuevamente todos los requisitos para mejorar continuamente la efectividad de la implementación del sistema de gestión de calidad total. Muchas gracias. Bien, para continuar, pues vamos a hablar acerca de la documentación que requiere el SGC. Siguiente, por favor. Bien, la norma ISO 9000-2015 pues define la información documentada como información que una organización tiene que controlar y mantener y pues también el medio que la contiene. Además, la información documentada puede estar en cualquier formato y medio que puede provenir de cualquier fuente. Cuando se habla de información documentada, pues esto se puede referir al sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados, así como también pues la información generada para que la organización opere, es decir, a la documentación y pues la evidencia de los resultados alcanzados. Esto se refiere a los registros. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los cambios de la terminología de la documentación, pues la norma ISO 9001-2008 utilizaba una terminología específica como documento o procedimientos documentados, manual de calidad o plan de calidad. La nueva norma pues define requisitos para mantener la información documentada. La norma
ISO 9001-2018 pues también utilizaba el término registros para denotar los documentos necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos. Bueno, esto ahora se expresa como un requisito para conservar la información documentada. Cabe mencionar pues que la norma ISO 9001-2015 hace referencia a la información documentada en el epígrafe 7.5. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los documentos, aquí tenemos dos tipos de documentos, es decir, la información documentada. El primero, pues, es la que es requerida por la norma. Esto quiere decir que se debe presentar de forma obligatoria. Y los otros documentos, el otro tipo de documentos, pues hace referencia a los que la organización consideran necesarios para el correcto desarrollo de su actividad y para la eficiencia del SGC. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro resumen en cuanto a la información documentada requerida por la norma ISO 9001-2015. Bien, aquí tenemos la información documentada y pues con su respectivo capítulo en la norma. En cuanto a los documentos, pues tenemos el alcance del sistema de gestión que lo encontramos en el 4.3. La política de calidad lo encontramos en el capítulo 5.2, los objetivos y los planes de calidad en el capítulo 6.2. Así como también pues los registros los podemos encontrar los de mantenimiento y calibración en el 7.1 y en el 5.1. La trazabilidad de las mediciones pues los encontramos en el 7.1, 5.2. La competencia en el 7.2, la revisión de requisitos del producto o servicio en el 8.2.3, los nuevos requisitos de productos o servicios en el 8.2.3, los datos de la entrada del diseño y desarrollo en el 8.3.3, los controles en el diseño los encontramos en el 8.3.4, los datos de salida del diseño y desarrollo en el 8.3.5, los cambios en el diseño y desarrollo en el 8.3.6, la evaluación de los proveedores en el 8.4.1, las características del producto o servicio en el 8.4.1, la identificación y trazabilidad en el 8.5.2, los cambios en la propiedad del cliente en el 8.5.3, la liberación de productos o servicios en el 8.6, el seguimiento, medición, análisis y evaluación en el 9.1.1, así como también las no conformidades y acciones correctivas en el 10.2.2. Siguiente, por favor. En cuanto a la información documentada no obligatoria, pero bueno, esta es recomendable, la norma ISO 9001-2015 no requiere que se documenten todos los procedimientos. Existen varios procesos que son obligatorios para establecer los registros que la norma pues los considera de forma obligatoria. Estos procesos y procedimientos pues no son necesarios que se documenten, aunque muchas empresas, como les mencionaba, pues adoptan esto para hacerlo. Bueno, y una regla general al decidir si se quiere documentar un proceso es la siguiente. Si existe la posibilidad de que el proceso no se lleve a cabo como se planificó, se lo debe documentar con la finalidad de evitar riesgo, ya que en muchos de los casos, pues esta es la mejor manera de asegurar que el SGC se implemente de manera fiable. En la presente tabla, pues se colocan algunos procedimientos que se consideran recomendables realizar para el buen funcionamiento del SGC. En cuanto a los procedimientos no obligatorios y a los capítulos de la norma, tenemos los siguientes. La determinación del contexto de la organización y partes interesadas en el capítulo 4.1 y en el 4.2,
los procedimientos para abordar los riesgos y oportunidades, los procedimientos de la competencia, capacitación y concientización en el 7.2 y en el 7.3, los procedimientos de venta, los procedimientos para el control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. Bueno, estos son los procesos que se conocen como externalizados. También tenemos a los procesos de almacenamiento, los procedimientos de auditoría interna, los procedimientos de revisión por la dirección, así como también los procedimientos para no conformidad y acción correctiva. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a ¿cómo organizar la documentación? Pues aquí tenemos dos casos. En el caso de contar con la versión anterior y en el caso de no contar con la versión anterior. En caso de contar con la versión anterior, pues en este caso, en el caso de contar con la versión anterior de la norma implantada, pues se recomienda adaptar la nueva versión, es decir, si ya se cuenta con un manual de calidad, solo se debería adaptarlo a los nuevos requisitos. Lo mismo pasa pues con los procedimientos, las fichas de procesos e instrucciones de trabajo. Lo que se trata es que los documentos sean de valor para la empresa. Además, pues también es importante recordar que la norma no prohíbe pues utilizar la documentación que ya se tiene y en base a esta pues trabajarla. En caso de no contar con la versión anterior, pues esta se ve como una oportunidad para hacer las cosas correctamente desde el principio. Requiere un poco más de trabajo, pero esto pues vale mucho la pena, ya que todo se hará conforme a la norma vigente. En esta versión de la norma, pues no hace falta que esté todo en formato papel. Esta es una buena oportunidad, ya que pues lo que se busca es el cero papel. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las auditorías ISO 9001, pues tenemos lo siguiente. Las auditorías internas son una herramienta básica de la etapa de verificación del ciclo de mejora continua, es decir, planificar, hacer, verificar y actuar. Es por ello que conforme a la norma ISO 9001-2015, las organizaciones deben llevar a cabo auditorías internas en intervalos de tiempo pues planificados, con la finalidad de proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad pues es conforme, ya sea con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad o con los requisitos de la norma internacional ISO 9001-2015. También pues con esto pues se implementa y se mantiene eficazmente todos los procesos. Siguiente, por favor. Adicional, pues la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia de los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, así como también pues de los cambios que se efectúan dentro de la organización y los resultados de las auditorías previas. También pues se debe definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría, seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y de la imparcialidad del proceso de auditoría. Asegurarse también de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. Realizar las correcciones y tomar acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. También pues conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. Pues todos estos pasos deben tener en cuenta y ejecutarlos las organizaciones con la finalidad de evitar inconvenientes en lo posterior o durante la realización de los procesos. También pues para realizar correctamente las auditorías internas acorde a la ISO 9001-2015 se debe tomar en cuenta los siguientes requisitos.
Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos los requisitos para las auditorías internas. La auditoría interna, como ya les comentaba, pues es un proceso mediante el cual se conoce en qué medida se cumplen los requisitos a revisar en el alcance de la misma. En el entorno de las normas ISO, pues existen 3 tipos de requisitos a tener en cuenta. Estos son los legales, que básicamente, pues, aquí intervienen los productos y servicios ofertados por la organización, ya que estos pues deben cumplir con todos los requisitos legales aplicables, ya sea en cuanto a seguridad, garantía, protección de datos, entre otros. También tenemos los requisitos de la ISO 9001-2015. En la auditoría, pues se revisará que se está realizando las prácticas definidas en la norma, que ya en la norma, pues, que estamos analizando en este momento. También tenemos los requisitos definidos por la organización. Los sistemas de gestión pues son herramientas planificadas a medida de cada organización, por lo que se han de definir requisitos particulares que han de ser revisados en las auditorías internas. También pues tenemos obligaciones para la auditoría interna según las normas ISO 9001. Ya que una auditoría interna pues debe ser un proceso sistemático. A esto nos referimos a que debe existir pues una terminología definida, un procedimiento en sí, que facilite su realización y permita la comparación de resultados de distintas auditorías. También pues debe ser un proceso independiente, ya que el auditor debe ser objetivo e imparcial, como ya les mencionaba, careciendo de intereses y participación en las áreas auditadas. También pues debe ser un proceso documentado, ya que se debe disponer de los requisitos asociados a los hallazgos y áreas verificadas durante la auditoría. Así como también pues debe ser un proceso muestral, ya que es necesaria la revisión de un número significativo, no de todos, como ya se mencionó, pero sí de un número significativo de registros de cada una de las tareas a auditar. Siguiente, por favor. En cuanto pues a un ejemplo de proceso de auditoría interna en ISO 9001. El proceso de auditoría interna, pues según la norma ISO 9001-2015, debe tener en cuenta los siguientes factores y fases. Primero, la planificación de la auditoría. Las auditorías pues deben realizarse de forma que todos los procesos y requisitos acorde a la norma estudiada pues sean auditados por lo menos una vez al año. Sin embargo, pues se debería considerar la posibilidad de auditar con mayor frecuencia los procesos clave para el sistema, o pues aquellos que tengan resultados negativos en las auditorías anteriores. En esta fase pues también se define lo que es el alcance y los requisitos a auditar. Esto hace referencia pues al alcance que estaría relacionado con las actividades y centros de la empresa a auditar, y los requisitos con la norma y los documentos de referencia. También pues aquí tenemos el equipo auditor. Esto es pues la empresa debe definir en su procedimiento el perfil y la capacitación. A esto nos referimos pues a la formación y a la experiencia requerida para realizar las auditorías internas. También tenemos pues la documentación empleada. En las auditorías pues debe ser un proceso documentado, y por lo tanto pues es necesario definir previamente qué formato se va a ocupar, ya sean pues estos impresos, digitales, todos aquellos formatos o documentos que se van a utilizar durante la auditoría. Como segunda fase, pues tenemos la ejecución de la auditoría. Esto quiere decir, durante el transcurso de la auditoría, pues se deben realizar las siguientes actividades. Tenemos la revisión de requisitos documentales. En este punto, pues las organizaciones deben tener distribuida la documentación aplicable en sus puntos de uso, y siempre debe asegurarse de su estado actualizado. También pues tenemos la revisión de requisitos de infraestructuras. Aquí pues se revisará que se presenten los equipos, la infraestructura y el ambiente de trabajo pues necesario para el desempeño de los procesos.
También tenemos lo que es la revisión, la revisión de los requisitos operacionales. Aquí se comprobará que todos los procesos se desarrollen conforme a lo definido y que los mismos pues son ejecutados por personal competente para ejercer dichas actividades o funciones. Y pues como último punto tenemos la redacción del informe de auditoría. Este informe pues debe dejar la evidencia de los requisitos revisados y como resultado de esta revisión pues deberíamos obtener puntos fuertes de la organización, es decir, aspectos positivos señalados en el desempeño pues de la organización o de los procesos auditados. También tenemos pues puntos débiles de la organización. Esto quiere decir pues los aspectos de mejora continua, de mejora pues que no siendo considerados incumplimientos de requisitos, la organización debería tener en cuenta para los próximos ciclos de mejora. Y como último punto pues tenemos las no conformidades. Esto hace referencia al incumplimiento de requisitos detectados en el transcurso de la auditoría. La redacción de estas no conformidades pues debe ser lo más preciso posible y es muy recomendable que también se detalle el apartado de la norma de referencia o documentación que se define, que define el proceso que pues está incumpliendo. Una vez finalizado y entregado el informe de auditoría, es necesario que la organización emprenda las acciones correctivas oportunas para eliminar las causas de la generación de estas no conformidades. Todas estas acciones deben ser establecidas por la dirección responsable del área auditada. Muchas gracias por su atención. Tenemos las referencias de nuestro trabajo. Muchas gracias.